bienvenidos una vez más a una nueva actividad de aprendizaje. En esta oportunidad vamos a iniciar la semana saludando a Camila, a Piero, Francisco, Gerardo, Mateo y Julio, y a los niños de la institución 3079 Nuestra Señora de las Mercedes. En esta oportunidad vamos a desarrollar el área de ciencia y tecnología. La competencia que vamos a trabajar es indagar mediante métodos científicos para construir sus conocimientos, y las capacidades que vamos a movilizar durante esta actividad son: problematiza situaciones para hacer indagación, diseña estrategias para hacer indagación, genera y registra datos o información, analiza datos e información y evalúa y comunica el proceso y resultados de su indagación. La actividad 1 de esta semana 32 se llama también Diviértete haciendo ciencia. Nuestra meta es indagar los efectos de la fuerza de roce o fricción sobre el movimiento de los objetos. Hoy te divertirás al indagar sobre el movimiento de los objetos en una rampa. Una competencia de fábula. Observa la imagen. ¿Alguna vez leíste la fábula de la liebre y la tortuga? Se trata de una liebre y una tortuga que hacen una competencia para ver quién llegaba primero a la meta. ¿La recuerdaste? ¿Y quién llegó primero? ¿Quién era más veloz? ¿Cuál era el mensaje de la fábula? Puedes darle una pausa a este videito y contestar las preguntas oralmente. Después de haber contestado las preguntas oralmente, vamos a leer esta situación. Competencia cuesta abajo. Imagínate que la liebre y la tortuga vuelven a la competencia de carreras. Esta vez, la liebre propone que la competencia sea bajando una cuesta. ¿Quién crees que gane? Si representamos a la liebre y a la tortuga con botellitas de plástico, una botellita vacía va a ser la botellita a la cual le vamos a poner la letra A, y la otra con agua hasta la mitad le vamos a poner la letra B y la soltamos por una rampa. Yo te pregunto, ¿qué crees que sucederá? ¿Cuál de las botellas ganará? ¿Cuál será la más veloz? Luego de analizar la situación, te planteo las siguientes preguntas de indagación. La primera, ¿cuál de las botellas crees que representará a la tortuga y cuál a la liebre? ¿Por qué? ¿Qué sucederá con la botella que representa a la tortuga y con la botella que representa a la liebre al lanzarse por una cuesta o rampa? ¿Cuál llegará más lejos y ganará? ¿Por qué? ¿De qué depende de que las botellas se muevan más rápido o más lento y que recorran más distancia y ganen? Muy bien, te invito a contestar ahora estas preguntitas de indagación. Ahora, escribe tus posibles respuestas a las preguntas de indagación. Recuerda que lo tienes que hacer con tus saberes previos. Puedes contestarlas de la siguiente manera. Creo que la botella A vacía representará a... Ahí contesta ¿quién? ¿A la liebre o a la tortuga? ¿Por qué? Explica un pequeño por qué. Y la botella B, con agua hasta la mitad, representa a... ¿Y por qué? En la letra B, yo creo que si lanzamos las botellas A y B por la rampa, entonces la botella con la letra que creas conveniente, que representa
a la tortuga o a la liebre, llegará más lejos y ganará. ¿Por qué? Y finalmente, el movimiento de las botellas depende de... ¿De qué crees que depende? Te invito a contestar tus posibles respuestas a las 3 preguntas de indagación. Muy bien, y llegó el momento de elaborar un plan de acción. Nuestro plan de acción en esta oportunidad va a tener 6 pasos y esto te va a permitir recoger información sobre cuál de las dos botellas ganará la competencia, si la que representa a la liebre o la que representa a la tortuga, así como los factores que influyen en su movimiento por una rampa. Entonces, iniciemos con nuestro primer paso, que es leer las acciones que puedes seguir. Muy bien. Primero, ¿qué podemos hacer para saber qué influye en el movimiento de las botellas por una rampa? A ver, tenemos entonces 4 acciones. La primera, construiremos la rampa para el desplazamiento de las botellas. La segunda, haremos 3 pruebas de recorrido por cada una, teniendo en cuenta algunas condiciones para el desplazamiento como el ambiente, el modo de lanzamiento, etc. La tercera, marcaremos y mediremos la distancia recorrida y finalmente registraremos los datos y los compararemos. ¿Qué instrumentos utilizaremos? La cinta métrica, tu cuaderno de experiencias o de repente tus hojas de reuso. ¿En qué y cómo registraremos los datos de la distancia recorrida por las botellas? En una tabla escribiremos la distancia medida en centímetros. El segundo paso, manos a la obra con nuestro plan. Y para eso iniciaremos con la construcción de la rampa. Pero es importante saber qué es una rampa. Una rampa es una superficie con inclinación. Todos los vehículos con ruedas bajan fácilmente en las rampas debido a la fuerza de gravedad. Puedes construir tu rampa de la siguiente manera. Yo te voy a proponer 3 alternativas, pero si tú en casa tienes otra, no hay ningún problema. Recuerda que puedes utilizar tu creatividad. La primera es que puedes apilar 4 o 5 libros gruesos. Luego colocas 2 tablitas de madera del mismo largo u otra superficie como un cartón plano, liso y resistente. También puedes utilizar una caja como base. Si tienes madera en casa, puedes utilizar algunos bloques como base y otras tablas largas de madera para colocar sobre ellos. Muy bien, entonces, ahí están las 3 propuestas. Si tú tienes otra, la puedes hacer. Los personajes de la tortuga y la liebre serán representados por botellas de plástico de reuso, lisas y sin rugosidades. Si tu rampa es pequeña, puedes usar 2 botellas de 60 mililitros. Lo importante es que las 2 botellas tengan el mismo tamaño y capacidad. No vayas a utilizar una más grande y una pequeñita. En caso de que la rampa sea más grande y larga, puedes emplear botellas de 100 o 250 mililitros. Considera las siguientes condiciones para el desplazamiento de las botellas. Lo primero, se harán las pruebas en un mismo ambiente sin corrientes de aire y con el espacio suficiente para el desplazamiento de las botellas. Lo segundo, se utilizarán botellas con las mismas características. La única diferencia será que una de ellas contiene agua hasta la mitad. Será la misma persona quien haga las pruebas y utilizaremos el mismo modo de iniciar el desplazamiento. Soltar desde el punto más elevado de la rampa y al mismo tiempo ambas botellas. También se marcará en el suelo una línea o una señal que indique el punto de llegada
para medir la distancia, considerando la parte baja de la rampa como el punto de partida. Luego de cada prueba, con la ayuda de la cinta métrica, se harán las mediciones y se registrará en una tabla. Finalmente, antes de cada prueba, se revisará la rampa y ubicará las tablas o cartón en la misma posición e inclinación. Llegó el momento entonces de registrar los datos. Antes de lanzar las botellas, rotúlalas con las letras A, la botella vacía, y la letra B, la botella medio llena. Yo te pregunto ahora, ¿cuál crees que será la liebre? ¿Y qué botella será la tortuga? Yo estoy seguro que tú ya sabes esas respuestas. Entonces, muy bien, iniciamos la competencia entre la liebre y la tortuga. Primero, coloca las botellas en el punto más elevado de la rampa y suéltalas al mismo tiempo. Luego, observa ambas botellas mientras se desplazan por la rampa y cuando llegan al suelo. No te olvides de medir y anotar la distancia recorrida en el suelo en cada prueba. Recuerda que son 3 pruebas para cada una. Ahora vamos a comparar los datos y resultados. Primero, ilustra el desplazamiento de las botellas A y B. Luego te pregunto, ¿quién recorrió mayor distancia? ¿La botella A o la botella B? ¿A qué crees que se deba? ¿Quién ganó? ¿La liebre o la tortuga? A partir de las experiencias realizadas, ¿qué condiciones crees que influyen en el desplazamiento de las botellas? Si consideramos que una fuerza es aquello que mueve, detiene o deforma un cuerpo, ¿de dónde proviene la fuerza que impulsa y detiene el movimiento de las botellas? Llegamos a nuestro quinto paso del plan de acción y acabamos de leer el siguiente texto para complementar las experiencias de tus resultados. Efecto de las fuerzas en el movimiento de los objetos. Cuando frotamos dos objetos, al entrar en contacto, aparece una fuerza llamada roce o fricción. Esta causa que el movimiento de los objetos se haga más lento hasta que se detiene. ¿Qué tiene que ver esta fuerza con el movimiento de las botellas que hemos observado y con la rampa? El agua que contenía la botella B hace que ésta sea más pesada y descienda a mayor velocidad por la rampa, la liebre de la carrera. Pero aquí se debe tener en cuenta un detalle importante. Al rozar o frotarse el agua con las paredes de la botella, produce una mayor fricción y esto hace que la botella se detenga antes cuando se desplaza en la superficie del piso, mientras que la botella A, al tener menor fricción al rozar con el piso, sigue rodando y alcanza mayor distancia. Interesante, ¿no? Continuemos. Llegó el momento de analizar información contestando estas 4 preguntitas. Recuerda que puedes hacer uso del texto que acabamos de leer anteriormente. La primera, ¿de qué manera influye el que un objeto sea más pesado en su desplazamiento por la rampa? La segunda, ¿de qué manera la fuerza de fricción influye en el desplazamiento de las botellas en el suelo? La tercera, de acuerdo a lo indagado, ¿cuál de las botellas representaba a la liebre y cuál a la tortuga?
Dibuja el final de la carrera. ¿Quién ganó esta carrera cuesta abajo? ¿La liebre o la tortuga? Ahora responde las preguntas iniciales o de indagación. Puedes hacerlo usando dibujos o esquemas. ¿Habrás estado en lo cierto? ¿Confirmas tus respuestas anteriores o tendrás que modificarlas? Recuerda que también puedes decirle a tus papitos que te tomen fotitos cuando estés realizando la experiencia. Esas fotitos te servirán para tu galería que presentarás el fin de semana. Y llegó el momento de reflexionar sobre tus aprendizajes a través de los siguientes criterios. Elaboraste un plan a partir de acciones sugeridas anotando las acciones, los instrumentos y materiales empleados. ¿Seguiste acciones del plan y registraste los datos de las distancias recorridas por los objetos en tablas de mediciones? ¿Analizaste los datos y los relacionaste con la información proporcionada sobre efectos de la fuerza? ¿Elaboraste conclusiones y respondiste las preguntas de indagación usando los datos de la tabla y la información de una fuente de consulta proporcionada? Muy bien. Y si gustas, puedes compartir con tus familiares lo aprendido sobre el efecto de la fuerza de fricción sobre el movimiento de los objetos. Recuerda con ellos la fábula La liebre y la tortuga e invítalos a predecir quién ganará la competencia con las botellas. Llegó el momento de decirte qué tareitas se van a presentar. Primero, las posibles respuestas a tus preguntas de indagación. Luego, el registro y comparación de datos de tus botellas. También, las preguntas con sus respuestas del análisis de información. Tus respuestas de indagación mejoradas y contrastadas. Y el cuadro de reflexión de tus aprendizajes. Muy bien, mis queridos niños, con esta primera actividad, diviértete haciendo ciencia. Hemos iniciado la semana número 32. Nos vemos, cuídense mucho y hasta mañana, chicos.